Hola a todos. Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Esperamos encontrar a todos y a sus respectivas familias bien de salud. Mi nombre es Víctor Safferson, soy ingeniero de servicio del área de postventa. La mayoría ya conoce nuestra empresa, Científica Andina, una compañía de capitales peruanos con 26 años dedicada al área de instrumentación analítica y diagnóstico clínico, con una amplia experiencia en estos campos debido a la dedicación, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que hoy queremos compartir más información directa de nuestros proveedores. Tengo el agrado de darles la bienvenida al segundo foro de instrumentación analítica, la cromatografía de gases al descubierto, con la participación del ingeniero César Caballero. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estamos acá entonces listos para poder contestar las preguntas que tengan. Esto va a depender de cuántas preguntas ustedes quieran hacer. Todas ellas serán bienvenidas, aunque no sabemos si todas las podremos responder. También está con nosotros el ingeniero Ernesto Guamán. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les damos una cordial bienvenida a este foro, en el cual trataremos muchos temas y absolveremos sus consultas respecto a lo que es la cromatografía de gases. Gracias. El ingeniero Jan Navarro. Gracias, Víctor. Buenas noches con todos. Bueno, estamos aquí para poder, como dijeron mis compañeros, para poder responder las preguntas que tengan. Y bueno, eso es todo. El ingeniero Luis Locio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos para colaborar con ustedes en lo que podamos servirles. Gracias. Y la químico Olga Rodríguez. Buenas noches, mucho gusto de tenerlos aquí en este foro de la cromatografía de gases al descubierto. Estaremos muy atentos de poder atender a sus consultas, bueno, en base a toda nuestra experiencia. Esperamos resolver sus dudas. Gracias. Seguramente muchos de nuestros participantes de hoy ya habrán asistido a los webinars anteriores de Fundamentos de Cromatografía de Gases, Conociendo el cromatógrafo de gases, Creando métodos usando Total Chrome y la optimización de métodos en cromatografía de gases. El día de hoy, el foro tendrá el micrófono abierto y para que puedan participar, solamente indíquennos a través del chat para poder hacer su intervención. Bien, como les comentaba, nosotros necesitamos que romper un poco el hielo, que queremos escuchar sus consultas. Como comentó anteriormente Víctor, pues se han tratado los temas de fundamento de cromatografía, donde se dio justamente un sistema cromatográfico, en el cual podríamos ver pues que siempre es un horno, pero un horno con un control muy preciso de temperatura, donde hay un lugar por donde se introduce la muestra, si esta es líquida, hay oportunidades de inyectar de muestras gaseosas, hay oportunidades de inyectar también los componentes de una muestra sólida, diferentes alternativas de inyección. Aquí se está mostrando un inyector para líquidos. Al otro lado de la columna hay un detector y hablábamos que era una cromatografía gaseosa porque la fase móvil es un gas. Entonces, eso finalmente se podía registrar en una computadora y se podía ver lo que se denomina un cromatograma, ¿no? Entonces queremos que ustedes nos pregunten acerca justamente de qué dudas, qué se le vino a la mente después de la presentación de Olga, que hizo esta presentación de los fundamentos, qué no le quedó claro y qué debemos de, digamos, explicar con mayor detalle. Una cosa que sea de su interés, estamos para en este momento responder esas preguntas. La siguiente fue la presentación de, me parece, Jan. Jan, hiciste esa presentación, ¿cierto? Sí, sobre el cromatógrafo de gases para conocerlo un poco más, explicando también las partes del cromatógrafo, lo que es el inyector, el horno, el detector, sus características, los tipos de inyector y detector,
algunas características también de temperatura, de rango de temperatura de trabajo de los hornos para los modelos de los equipos que tenemos. También presentamos los modelos, los últimos modelos que hay, que son el Clarus 590 y el 690. Bueno, hay algunos tips para lo que es el cambio de jeringa, cambio de septas, liner también, el inyector. Y luego vino otra vez, no sé, una presentación de Olga, ¿no? En la cual... La siguiente, bueno, esa fue la conociendo el cromatógrafo de gases, que estuvo a cargo de Jan, y la siguiente que hicimos fue creando métodos con el software de cromatografía, que es el Total Chrome. Acá vimos desde el inicio cómo crear un método, cómo crear también una secuencia, y a partir de los cromatogramas que se obtenía, cómo editarlos y hacer los cambios y configuración en el método, ¿no? De identificación de picos. También hicimos curvas de calibración y vimos los cromatogramas del modo RAW, del dato crudo, y también del RST, ¿no? De resultados también, cómo obteníamos, cómo procesábamos los cromatogramas y llegábamos al resultado usando curvas de calibración con estándar externo y también con estándar interno. Vimos algunos ejemplos, ¿no? Que lo hicimos a través del mismo software. Eso fue lo que trabajamos en esa presentación, y en la siguiente ya hicimos optimización de métodos por cromatografía de gases, ¿no? Ahí ya vimos más a detalle un poco de metodologías, de las técnicas de preparación, los equipos que se requieren para el ingreso de la muestra al cromatógrafo de gases desde un modo directo, o también preparaciones clásicas. Mostramos algunos ejemplos, vimos algunas condiciones del instrumento, de septa, de liner, de ferrules, columnas también, longitud de columna, también diámetros, espesor de films, cómo eso cambiaba nuestro resultado al cambiar estos valores. Y eso fue lo que revisamos en esa presentación, todo lo referente a eso y a cómo podíamos llegar a un resultado, ¿no? En base, hicimos unos lineamientos básicos de cómo llegar a un resultado final de cromatografía de gas. Olga, un tema. En tu experiencia, ¿cuáles son los pasos más importantes para desarrollar un método? O sea, ¿y cuánto tiempo más o menos tomaría? Claro, me dicen implementa este método, ¿no? Entonces yo, en base, si es que tengo la norma, ¿no? Primero lo que reviso es el instrumento. Como habíamos mencionado, primero selecciono el detector, veo si tengo el detector, si es un detector, bueno, en unos casos el que más se usa el detector FIT, o si son ya para algunas técnicas ambientales de semivolátiles, volátiles, ya se necesitaría un masas. Hago la selección de la columna en base al método que voy a implementar. Y ya con la columna óptima y con los analitos que yo voy a tener, necesito los estándares en los casos en que voy a hacer una cuantificación, ya sea externa o interna. Y bueno, en el caso que sea cualitativo, también igual necesito los estándares para ver los tiempos de retención. Y ya con eso ya me pongo a trabajar, instalo la columna cromatográfica y procedo ya a hacer el trabajo a nivel de estándares, hacer el programa de temperaturas, el programa del inyector, de detector, ver la volatilidad de los compuestos, puntos de ebullición, y poder con esto determinar las temperaturas de inyección y el programa en sí, ¿no? De temperaturas. Es un isoterma y gradiente para poder resolver los picos, que la velocidad de la gradiente, si es de 5, si es de 10, con la finalidad de poder resolver todos los analitos de interés que yo tenga. Ya una vez que los logro separar, primero, resolver todos, los logro identificar con los estándares,
ya procedo a la cuantificación, ¿no? Si necesito hacer las curvas de calibración, ya las elaboro y construyo mi curva, en el caso de usar curvas, y procedo ya a trabajar mi muestra, pero también hay que tener en cuenta que lo he trabajado a nivel de estándares. Ya con la muestra también tengo que verificar que se resuelva, puede ser que ahí tenga impurezas, ¿no? Entonces tengo que tratar también de ver de que en mi muestra he resuelto todas esas impurezas, ¿no? Verificar que no se estén, no me estén interfiriendo ciertas impurezas, y ya a partir de eso ya poder cuantificar, ¿no? Y obtener ya los resultados finales a través del software, ¿no? Que tiene el instrumento. Ver controles, control de calidad, blanco de método, que no tenga interferentes en mi blanco de método, si es que necesito hacer adición de estándares, SPY, muestras control, todo lo que se requiere para el sistema de control de calidad y dar un resultado confiable. Olga, ¿qué tal? Tenemos una primera consulta del señor Marco Antonio Contreras. Señor Marco Antonio, le estoy habilitando el micro para que pueda intervenir. Estamos A a la ver, el espera. señor Marco Marco Antonio, por ha favor. escrito, ¿no? Ha escrito en el Sí, chat. Hola, ya nos está contestando. hola, Sí. buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, mi duda es la siguiente. Yo normalmente tengo una mezcla en combustible de benceno, tolueno y sileno, ¿verdad? Sí. Al momento de que ellos empiezan la separación, el tolueno no se separa completamente. Perdón, el sileno no se separa completamente. Prácticamente se solapa con el tolueno. Entonces, ¿qué ustedes me recomendarían ahí? Y lo otro, ¿cada cuánto se le hace mantenimiento al FID, pues? Al detector de FID, pues. Ya, voy a responder la primera pregunta y de ahí ya te paso Ya, para verlo. gracias. Ya, respecto Ajá. al VTEX, quisiera preguntarte qué columna estás usando para resolver el VTEX. Polidimetilsilosano estoy usando. Dimetilsiloxano, al 100%. Ajá. 100%, ajá. Es 100%. una, bueno, no sé qué marca sea, pero termina en 1. Sí. A ver, sí, sí. Ahora, el tolueno me dices que no lo está separando del sileno. Sí, correcto. Habría que revisar el programa de temperaturas que estás trabajando y si la gradiente de temperaturas está muy, muy alta, tendrías que bajarla. Y respecto al sileno, te voy a decir que no es un solo, porque tú me dices que se está juntando tolueno y sileno. Sí. Porque el sileno, ¿qué detector estás usando? FID. Ah, ya. Un FID. Ya, el sileno no es un solo pico, ¿no? Es el orto, meta y para. No Claro, sé si sí, son isómeros, ajá. Sí. Isómeros. Entonces, en el caso del sileno, hay muchas veces en que a veces están muy juntos, dependiendo de la columna que estés usando, del diámetro. Si es Claro. que es muy amplio, no lo puedas separar. Muchas veces los dos primeros, porque están muy, muy juntos, se cuantifica juntos, ¿no? Se suma. Sí, Y claro. el huye ya al final, ese ya se cuantifica solo. Pero Ajá. los dos, si es que, sobre todo si usas un fit, ahí sí lo tienes que sumar. A veces en un lo logras separar mejor, aunque igual son isómeros. Pero muchas veces ha tocado cuantificarlo así, inclusive en la bibliografía, ¿no? Te lo muestran juntos. Sí. El tema es que no es entre ellos el problema, sino es con el tolueno. No debería juntarse con el tolueno. No debería, Ahí claro. Hay un solapamiento ahí. Porque la columna, de repente, podrías probar con una 5% no polar. 5% no polar. Sí, y probar, porque son muy volátiles estos compuestos. Claro. Muy, muy volátiles. Entonces, Son, de repente, pero... ahí el espesor también del film te ayudaría a tener un espesor de film más amplio
Y también, o en todo caso, bueno, hay las columnas normalmente de volátiles, que son las Bocol, o se terminan, ¿no? Tienen Sí, símbolo de volátiles. Tienen un espesor de film muy amplio, porque justamente estos volátiles necesitas retenerlos un poco en la columna para que se puedan separar, si no sale claro, demasiado claro. rápido y es ahí donde se juntan. Sí, a mí me ha dicho, yo le comenté a un amigo, ¿verdad? Que él tiene ya más experiencia, pues. Y me dice que aumente los platos teóricos, pues. O sea, que alargue más la columna, pues. Ya, Que sí. claro, sí, puedes alargar los platos teóricos, bueno, y también el espesor del film, o sea, la longitud de la columna y el espesor del film. ¿Con qué lo estás Ya. inyectando? ¿Con qué muestreador? ¿Con qué? Con... ¿Face? Es un muestreador automático, no recuerdo Pero ahorita. es inyección Es un líquida. brazo. Es un brazo y... O sea, Líquido, líquido. ajá. Es inyección líquida, ajá. Correcto. Porque en de inyección de gas no tengo problema. Ahí es cambio de válvula, o sea, todo bien, pues. Ahí lo tengo bien bonito, pero en el de líquido es el que tengo el problema. ¿Ya? Ya. Tienes que trabajar Bueno, con tu columna y también el programa de temperaturas, ¿no? Empezar sí, en una temperatura muy baja, dependiendo de ajá, tus condiciones ambientales. Puedes sí, estar hasta 5 grados más de tu temperatura ambiente. ajá. Lo que Voy yo a hacía hacer eso también, entonces. bajaba o con volátiles, ¿no? Sí, Bajaba la temperatura de mi temperatura ambiente y ajá, de eso darle 5 grados más de temperatura de inicio. ya. Yo ¿Sí? pensaba que era mi ambiente, como se había dañado el aire acondicionado, Bueno, yo eso. pensaba que era, oye, ya va, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, esperé nomás. Después que arreglaron el aire, seguía el problema. Pero ¿en Yo, cuánto de temperatura estás empezando? bueno, ahorita estoy empezando en 30 grados. Bueno, está bajo de todas maneras. Sí. Ujú. Sí, tienes que hacer Bueno, cambios en vamos a, la columna y sí, programa de temperatura. vamos a, ya. Y la siguiente pregunta que le estoy preguntando, Sí, Jan, ¿podrías darle más soporte respecto al mantenimiento del FIT? Sí, hola Marco Antonio. hola, Bueno, ¿cómo para está, Mr. empezar, Jan? ¿qué tal? Bueno, primero te preguntaría, ¿estás haciendo el mantenimiento de alguna manera tu feed ahora? ¿Y No, cada no, cuánto no, tiempo? no. Ah, ok. Eh, a ver, yo quisiera más o menos saber el tiempo que se le puede dar mantenimiento, pues. Lo que pasa, bueno, si estamos hablando de detector, bueno, ahí hay detalle. Tendrías que ver tú cada cuánto tiempo ves que la línea base empieza a subir o a generar algún ruido. Ya, La primera tendrías que ver eso, ¿no? Y el mantenimiento claro. sería de repente, primero, probar calentando el feed, sacar la columna, taparla y hacer un Ajá, calentamiento, ¿no? Primero lo sí. dejas a una temperatura de 100 grados de repente y luego ya haces un método y luego haces como una gradiente que vaya subiendo hasta, bueno, de repente hasta 400, no sé hasta cuánto sea la temperatura que llegue tu feed, pero puede ser 400, 350. ya Ujú. bueno, 350 y bueno, y dejar ahí un rato para que se vaya de alguna manera quemando lo que puede haber quedado retenido, ¿no? Entonces sería un Sí, mantenimiento que podrías hacer tú. ya. Yo, Sí. yo normalmente se lo estoy haciendo anual. Ah, Anual. claro, ¿ves? Ujú. Es que va a depender, pues, de la calidad de la muestra. Si la muestra es muy Claro, contaminante, entonces de eso deberías hacerlo sí, más, sí. más Y frecuente. le comento que las muestras mías las inyecto de frente. O sea, no hay preparación. Es de frente. La columna, bueno, así es el método de la Ujú. empresa. Es de frente. El petróleo de frente, el combustible de frente. Nada más, por lo menos, cuando es crudo pesado, lo diluyo en CS2, lo peso y ahí pues. Eso es lo Claro, que de frente, la columna sufre, pues. Pero bueno, esa es la metodología. sí, ¿Ya? claro, eso tendría, por eso, para el feed al menos tendrías que ver eso, ¿no? Sí, Ujú. Sí, claro. porque en algún Ya. momento la línea base se va a subir, vas a ver, tener ruido en el feed y luego, no sé, puede ser de repente incluso que en algún momento necesites cambiar el jet de tu feed, Ajá. porque se Ajá, puede claro. contaminar también. Y se va. Sí. Ujú, sí. Bueno, el jet lo he cambiado hace 7 meses. Cambió el jet. Sí.
porque también lleva golpes con la Claro. metodología que tengo. Sí. Y Y, las columnas normalmente las cambio cada 3 meses. cada 3 meses, sí, pues Sí. sí es. Claro. Ujú, Con esa, sí. claro, sí, pues. Entonces, de repente, cada vez que cambies la columna, sería bueno que le hagas el mantenimiento, esto de descontaminar, ¿no? Tan solamente con temperatura, como una purga de Ya, lo que puede haber quedado ahí. Y ya. también le cambias el O-ring al colector. Ah, sí, los rings, ajá. Los ferrul también trato. Ujú, Sí. Ujú. claro, Una, Cada vez sí. por lo menos cuando no me pasa mi calibración, yo vengo, abro el cromatógrafo, le hago mantenimiento, le cambio que si los ring, que si el ferrul, o ya me toca ya cortar la columna, ya. Claro, sí. Sí, pues eso es Sí. lo que tendrías que hacer normalmente. Ujú. Sí. una consulta, Marco, regresando a tu pregunta inicial. Bueno, Ajá. por lo que he escuchado, tú vienes trabajando ya mucho tiempo con esto, ¿verdad? Y quería saber si todo el tiempo nunca pudiste separar el sileno, o, Sí, o sea, nunca lo sí, pudiste esos separar son, con, no lo pude con las separar, condiciones que tú has no. trabajado siempre, con el método que te han indicado. Sí, sí, Ajá. pero siempre ha habido la duda, siempre he indagado, buscado y Ujú. ya. Pero es bueno lo que me dicen, pues Sí, trabajar, entonces sí, porque como lo quien más dice, probable de es que cero con la maqueta. cambiando la columna a una columna que tenga mejores platos teóricos, o sea, vas a conseguir mejor resultado, ¿no? Sí, señor, claro. Ujú. Ok. Sí, muchísimas gracias por la ayuda. Gracias. Si tengo alguna otra consulta, si estamos esperando que nos hagan las consultas, yo voy a compartir un momento para que podamos ver lo que estaba preguntando. Pues, esperamos una pregunta de ustedes. Estábamos hablando ahorita con Marcos acerca de detector FIT, que es este detector, y cuando hablábamos del JET, es no sé si aquí se está viendo, estamos viendo de esta puntita, le llamamos el JET, el FIT, ¿de acuerdo, Marcos? Entonces, lo que normalmente se obstruye es que en la puntita se forma carbón, y es lo que luego hace que haya el ruido en la línea base del cromatograma. Es lo que normalmente te pedía Jan, que saques la columna y cierres acá, pongas una tuerca cerrada completamente, y empieces a calentar todo lo programes subiendo la temperatura, intentando que todo lo que pueda haber quedado aquí pueda de alguna manera liberarse, o sea, por calentamiento, ¿no? Una forma de que había indicado ya. Y la idea era cuidar este aditamento que se llama colector, esto amarillo, porque normalmente también se daña, ¿no? Y te decía que cambies el O-ring de la unidad. Más o menos es la idea, es el detector más utilizado y evidentemente el que está usando el compañero que nos acaba de hablar. Para agregar también para que mantengas tu colector en buenas condiciones, adicionalmente a lo que te han comentado mis compañeros, es también si tuvieras de alguna manera, por ejemplo, el O-ring se cambia y la necesidad de que se cambie un O-ring acá es que se mantenga sellado y que no haya fuga de gases. Si tuvieras alguna posibilidad en vista de que tú ya manejas el tema de sacar el colector y volverlo a poner para cambiar el jet y todo eso, puede ocasionar también de que si no hace un buen sellado del O-ring, los flujos de los gases también varían. Entonces hay una sección ahí que dice ingreso de aire, ingreso de hidrógeno, ¿no? Entonces por ahí ingresan los gases que van a trabajar con la combustión. Entonces, una forma de que también cada vez que hagas esa manipulación propio de tu mantenimiento operacional que haces, es verificar en la parte superior del colector, en la parte superior, que los gases, los flujos se mantengan, ¿no? Porque si no se mantiene un flujo adecuado, puede ocasionar un deterioro de tu detector y en consecuencia en el ruido, se puede manifestar en ruido o en algún otro problema
con tu señal. Eso es lo que quería agregar también, ¿no? Para Sí. mantenerlo en buenas condiciones. Y solo un detalle también, agregar algo. Este es el detector FIT de la marca Perkin-Elmer, y lo hago remarco eso porque la marca que usa sea diferente, y acá solamente estamos mostrando entrada de hidrógeno, no hay más entradas de gases. Entendemos que otras marcas utilizan un make-up, entonces de pronto te vayas a estar con la sorpresa que solo desconectaste ese aire hidrógeno y no desconectaste esa línea que se llama make-up. Entonces, o mejor dicho, no cerraste esa línea en make-up. Por eso es que aumenta el calentamiento que te decía aquí. La idea es que no haya ni aire ni hidrógeno, sino simplemente es calentarlo sin encender la flama en todo caso, ¿no? Solamente queremos que el calor pueda liberar esta parte. Olga, Sí, otra genial. consulta. ¿Cuál es la mejor fuente para conseguir estándares en cromatografía? Estándares, yo he utilizado marcas diferentes, ¿no? He usado Restec, he usado también LC, bueno, Supelco, que ahora es Sigma Aldrich, que vende casi todos los estándares, están ahí, porque tiene de varias marcas, entonces los ha juntado. Pero los restes también, sobre todo que te facilita porque te habla de metodologías, ¿no? Si tú vas a trabajar el EPA 8270, él te habla del EPA 8270 y te da las alternativas, te da como el método te pide, ¿no? Las mezclas que te pide el método y eso facilita bastante, ¿no? Entonces ya con eso uno trabaja AcuStandard también para trabajos de pesticidas. Es la que tiene mucha variedad de pesticidas, muchísimas, y fácilmente las puedes pedir. Y para lo que es las muestras LS, para las que son diferentes tipos de, ¿no? Inclusive hay también los estándares deuterados cuando trabajas masas, que son muy, muy específicos, también los puedes conseguir ahí. Y esos son, LGC son las que trabajas también mucho para masas, sea para HPLC, para GC y para todas las metodologías, ¿no? Pero son con esas las que más he conseguido mejores resultados, ¿no? Con Restec, AcuStandard, y más facilidad de encontrarlos, y más acceso, ¿no? De que los obtengas también. Y Sigma Aldrich, que antes era Supelco. Esos son los estándares que fácilmente los he ubicado. Para composición de ácidos grasos, ¿no? De Sigma, hay unos estándares NuCheck también, que eso sí los traían, bueno, los he trabajado de otro proveedor, pero bueno, la mayoría las encuentran ahí, ¿no? Sean las diferentes mezclas también, ¿no? Para todo lo que es alimentos. Eso sí. Bueno, Olga, yo también tengo una pregunta para ti. sí. Sí, ¿por qué elegir un ferrul de grafito o el otro de grafito Vespel? ¿Cuál me conviene más? No, así en general. El de grafito Vespel lo usamos básicamente para lo que es un PC masas, ¿no? Porque eso sella. El de solo grafito, 100% grafito, es moldeable y se adapta muy fácilmente, ¿no? Lo ajustas y para un fit, porque soporta altas temperaturas, eso sí. Pero también para un masas no iría, porque a veces pueden quedar partículas por ahí que se pueden desprender, lo cual afectaría mucho, ¿no? Igual en un feed, igual trabajarlo, ajustarlo, pero no excedernos demasiado. Pero es fácilmente moldeable y sella bien, ¿no? Ya no tendríamos problemas por fugas. En cambio con el otro, bueno, es para trabajarlo en un masas, porque no llega a temperaturas tan altas como se trabaja con un detector, o sea, con un grafito, con un ferrul de grafito. Creo que tenemos ahí una consulta.
de Janet. Sí, No sé si a ver, podría habilitarle el micro. Janet, Janet Abanto. sí, Janet, señorita Janet, le estoy habilitando el micro para que pueda realizar su consulta. Ah, sí, buenas noches. Bueno, que la consulta era, ¿qué tipo de columna se utiliza para lo que es determinación de ácidos orgánicos, ácidos grasos en aceite y qué estándares son recomendados? Ah, ¿qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, Janet, mira, la metodología para, bueno, ácidos grasos tenemos tanto para origen animal y también para origen vegetal, ¿no? Y las normativas varían. Tenemos la OCS, que es para lo que es aceite de pescado, y las, bueno, normas ISO, AOAC para lo que son los vegetales. Pero en sí, la columna para ácidos grasos es una columna 100% polar, y bueno, va a depender mucho de la marca, pero son las que terminan en wax, son las columnas, en nuestro caso es una Elite Wax, la que necesitarías para hacer tu composición de ácidos grasos con diferentes propiedades, ¿no? O sea, tienes que ver también el diámetro, normalmente es de 0.32 de diámetro, y esa es la que, bueno, tendríamos que ver el método que vas a elegir, pero esa es la columna que usarías para lo que es composición de ácidos Ya, grasos. señora. Una otra consulta, oiga, hay una biblioteca que puede ir acompañada de software para hacer la identificación de estos ácidos pico a pico cada vez que esté saliendo. Mira, Janet, hay estándares, ¿cuál es tu interés? ¿Trabajar vegetales o aceite de pescado o aceites de origen No, vegetal? trabajar, bueno, mi método va a ser primero ¿cómo te digo? Para los que son, aplicarlo del aceite de pescado, pero en el Marigold. Ah, ok, ya, Ujú. ya, sí, bueno, normalmente, bueno, vamos a hablar de la columna y de ahí te hablo de los estándares. Si vas a Ok. trabajar aceite de pescado, porque vas a ver esa parte de la composición, el EPA y el DHA, ¿no? Que son los Sí. omega 3. Sí, normalmente, bueno, de acuerdo a la norma, a la técnica, a la OCS, es una columna de 30 metros por 0.25 o 0.32 también te dice, o sea, te da esa alternativa, con un espesor de film de 0.25. ¿Ya? Es una columna 100% polar, o sea, es una wax. Nosotros la tenemos como Elite Wax, con esas características. Y para los estándares, tú necesitas comprar este cromatograma, te va a salir bastantes picos, entonces tú necesitas identificarlo. Hay un estándar de Sigma Aldrich que se llama 37 componentes. Ahí vas a encontrar casi todos los componentes de ácidos grasos. Entonces, tú inyectando ese estándar, vas a identificar te viene un cromatograma con el estándar. Entonces, vas a hacer una identificación por tiempos de retención de cada uno de los ácidos grasos. Uh-huh. Y luego de eso, ya reconoces, identificas los picos de tu muestra, ¿no? Inyectas tu muestra y con el estándar ya haces la identificación de cada uno de ellos por tiempos de retención. Y tu resultado va a ser en porcentaje. O sea, la suma es el 100% de todos los picos y cada uno de ellos va a ser un porcentaje. Y ese es tu resultado. Pero sí, acá son muchos picos que tienes que identificar. Por eso lo recomendable es que uses ese estándar de 37 componentes para la identificación. Y también hay un estándar, es de NuCheck, que ese estándar viene una mezcla ya preparada. Hay un NuCheck D, que es específico para aceites de pescado. Ahí ya viene una composición, o sea, ya te viene preparado el estándar con porcentajes ya. Entonces tú inyectas ese estándar, el NuCheck,
y tienes que evaluar que se cumplan esos porcentajes en tu cromatograma, ¿no? Para tú verificar que tus resultados van a ser los correctos. Entonces, tu desviación no debe ser mayor al 5%, te da ahí el valor que debe desviar, que te permite desviarte de cada porcentaje, y si no se excede, ya estás en lo correcto, ¿no? Si se excede, bueno, también te mencionan, bueno, por algún tipo de una bibliografía, ¿no? Que tienes que hacer un ajuste también, ¿no? Usar factores, pero eso normalmente debería darte. Si tu equipo está en óptimas condiciones, que no estás obteniendo degradaciones en tu puerto, ni se está reteniendo nada, o sea, tú deberías tener esas concentraciones en tu cromatograma y obtener esos porcentajes. O sea, ahí trabajarías con dos estándares, ¿no? Uno que te ayudaría a identificar mayoría de los picos y el otro para verificar tus porcentajes, ya para evaluar tus resultados. Ok, ya, gracias, Olga. Ya, Janet, de nada. ¿Habrá alguna otra consulta? Estamos esperando. Yo tengo una duda, Sí. otra más. ¿Cada cuánto tiempo debería yo hacer el corte de los extremos de las columnas? ¿Es algo que se debería hacer frecuentemente? O no sé, ¿cuál es tu recomendación? Mira, ese corte de columnas, yo lo hice a veces cuando ya veía que mi columna estaba contaminada, o sea, cuando ya presentaba interferencias o picos, ¿no? Que ya no los podía eliminar con un breakout que se llama, ¿no? Con incrementos de temperatura, que primero haces limpiezas térmicas de tu columna, ¿no? A temperaturas cercanas, temperatura máxima, ¿no? Porque tampoco te puedes exceder de las temperaturas máximas porque la dañas la columna, ¿no? Eso ya lo hemos repetido varias veces y siempre lo menciono porque es muy importante. Entonces, si ya hiciste breakout y ya hiciste esos procedimientos y no logras eliminar, ¿cierto? Hiciste cambios, ¿no? También tienes que cambiar liner, septa, ¿no? Porque el liner, si está contaminado el liner, también te puede acarrear picos, interferencias de ahí, del puerto. Entonces, si ya hiciste limpieza ahí de tu puerto de inyección, y ya no tienes contaminantes que vienen desde ahí, y ya pues tú determinas que ya los contaminantes están en la columna, que normalmente se depositan, ¿no? Materia no volátil, o se depositan en la cabeza de la columna, o sea, en la parte inicial. Entonces, sí, yo he recurrido a hacer cortes de columna, ¿no? Pero esto también, el tiempo, o sea, tampoco está estandarizado porque va a depender de la cantidad de muestras con las que yo trabaje, ¿no? Puede ser que yo trabaje 3 turnos y a mi columna se va a contaminar más rápido, ¿no? Y se hace cortes en la entrada, bueno, en la primera parte, y nuevamente se hacen los cortes. Bueno, yo he realizado cortes hasta de 15, o sea, tampoco, bueno, lo recomendable es de entre 10 y 15, y en algunos casos mencionan hasta una vuelta de columna, ¿no? Eso sí, yo no lo hice, solamente lo hice hasta 15 cortes, porque también pierdes, ¿no? Pierdes parte de la columna, o sea, entonces pierdes también toda esa parte de poder resolver los picos, pierdes mucha eficiencia de la columna, entonces tampoco te puedes exceder en esos cortes o todo el tiempo estar cortando, ¿no? Eso ya sería una medida, pues ya cuando ya hiciste otras cosas antes, ya eso es ya lo último. Entonces hacer cortes y volví a instalar y obviamente te va a cambiar todos tus tiempos de retención. Y tienes que tu método nuevamente ajustarlo a los nuevos tiempos de retención, todo. Eso, bueno, eso no es difícil hacerlo, pero tienes que hacer todos esos ajustes de tiempos porque se van a mover. Entonces haces esos cortes y ya si con eso logras, ¿no? Obtener ya mejores resultados, ya entonces está bien. Eso también lo haces pues cuando tienes a veces
mucho sangrado o has perdido también parte, ¿no? De la columna. Una columna, Pero como claro. digo, ya eso es como lo último, ¿no? Ya para hacer la columna. Y lo puedes hacer. Si ya con eso logras mejorar tu método, ya está bien, continúas trabajando. Y si ya tú trabajas demasiadas muestras y ya perdiste eficiencia en tu columna, hay una evaluación que se hace, ¿no? La evaluación de los platos teóricos. Evalúa los platos teóricos al inicio, cuando tu columna es nueva. Y en el tiempo sigues evaluando. Bueno, hay muchas recomendaciones de hasta cuándo trabajar con una columna, ¿no? Lo máximo que he encontrado es que es hasta el 50% de los platos teóricos iniciales. Entonces ahí ya, si ya no logras obtener mejor eficiencia en tu columna, ya lo que te queda es cambiar de columna. Gracias. Tenemos otra intervención. Señor Marco Antonio, le estoy habilitando el micro. Adelante, lo escuchamos. Hola, hola, yo nuevamente. Tengo una dudita ahora con el cromatógrafo de gas, pero inyección, el GC, pero con inyección a gas, ¿verdad? Normalmente las muestras que llegan es una a la cuaresma, pues de 100 muestras puede ser una, que puede ser una muestra ácida que traiga H2S, ¿verdad? Pero, bueno, es muy poco probable, pero han sucedido casos. En mi cambio de válvula, ¿verdad? Cuando está corriendo esta muestra, yo tengo dos columnas. Una que es MOLSIL, también molecular, y otra que es capilar, que es que es igual a la líquida. Pero tengo entendido, y ha pasado casos, en donde el H2S entra a la de tamiz molecular, donde esta H2S automáticamente daña la de tamiz molecular. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué columna puedo yo usar, verdad, para en el cambio de válvula, que esa muestra entre esa columna, pues? ¿Sí me explico? ¿Aló? Sí, sí, ¿Me escuchan? sí te escuchamos. Sí. Entonces, eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué tipo de columna, o sea, puedo usar yo para no dañar la etamiz molecular? ¿Ya? Ya. Ya. Sí. Una consulta previa para poder aclarar el asunto. ¿Tienes un sistema de válvulas Sí. también asociados a la columna, digamos, donde esa configuración ya la hicieron digamos, para la aplicación específica que estás teniendo, o es algo que han configurado ustedes y están buscando? O sea, nosotros con varias corridas, por repetibilidad, nosotros hemos hecho los cambios de válvula. Al cambio, no sé, a los 5 minutos hay un cambio de válvula y va hacia la capilar y está saliendo el C2, ¿verdad? El C2. A los 8 minutos hay otro cambio de válvula y está saliendo, no sé, inorgánico. Y así pues. Entonces, este tipo de muestras es muy poco común, pero sí existen, pues, que tienen H2S. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad? Porque el H2S siempre sale al minuto 15. Al minuto 15, él sale. Y si no tengo la columna apropiada, él automáticamente me va a entrar a la MOLSIL, a la de tamiz molecular, y automáticamente me la va a dañar. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de columna puedo usar yo para que esa muestra pueda entrar ahí, pues? Te entiendo, pero digamos, hay dos formas de resolver esto, ¿no? Una es, bueno, a ese tiempo en donde normalmente, digamos, cuando tienes una muestra que tiene H2S sale, ¿hay Sí. algún otro compuesto de interés que esté cercano a ese tiempo o, digamos, en ese tiempo solamente saldría, digamos, si estuviera presente el H2S? No hay solapamiento, simplemente sale pues, Ya, el porque H2S. en realidad yo lo que te diría es que, bueno,
muy probablemente tendrías que agregar o otra válvula o hacer un arreglo, digamos, donde puedas, digamos, devolver o expulsar parte de ese H2S hacia otro lado, ¿no? Porque Ya. si está, digamos, no hay nada más que esté cerca, porque si hubiera algún otro compuesto cerca, te correrías el riesgo de que elimines al compuesto que te interesa también. Claro, sí. Entonces yo creo que por ahí, digamos, iría el tema, porque la otra es trabajar con la columna y retrasar de alguna manera el pico del H2S para que no intervenga, digamos, en el Claro. previo, digamos, a que vaya a pasar. Porque si entra la columna de molecular cis, de hecho la molecular cis la va a atrapar, porque ese es un Sí. compuesto que se utiliza para justamente filtrar ese compuesto en otros, en otros productos, ¿no? Yo diría que va más por ahí, porque como dices, o sea, tendrías que ver de repente si la válvula tiene un número determinado de puertos, podría ser una válvula que tenga más puertos, ¿no? Y Ya. hacer un arreglo mejor, digamos, con algún evento que haga mover la válvula para eliminar en ese tiempo ese compuesto, ¿no? Sí, porque lo ideal es también demostrar, ¿no? Oye, mira, que el cliente uno le diga, no, tu muestra tiene H2S, ahí como tú me lo demuestras, necesito tener que me salga, pues, Ah, bueno, una entonces, columna claro, ahí ya o es algo, otro tema, o ya, que la pueda atrapar. claro, tendrías como te digo, de repente enviarlo o sea, retrasarlo para sacarlo por otro lado, ¿no? Por otra columna Claro, que la pueda hacer, pero igual vas a tener que hacer un arreglo diferente con las válvulas, ¿no? ya, No ya, habría otra forma. Y ahí lo único que tienes que hacer es hacer tu diagrama de las válvulas como las tienes en este momento y mirar, digamos, qué otro puerto necesitarías para que justo en ese momento hagas un cambio y conduzcas el flujo hacia otro lado y hacia otra columna, ¿no? Y que salga ahí. ya, ya. Y esa columna, por ejemplo, para el H2S, ustedes tendrían una columna diseñada, no sé, una columna, qué sé yo, no sé, De, una columna especial, pues, para ella. se puede buscar la columna, o sea, pero también es la detección el otro tema, ¿no? Porque la detección Claro, hay dos de tipos de los detectores. filtrados Ese, necesitas un tengo dos detector. tipos de detectores. Claro. Tengo un TCD y tengo un FID. Ajá. Ya, sí, y ellos Normalmente, me por lo menos determinan. lo que yo he visto es que lo ideal sería tener o es un FPD, ¿no? Ajá, Poder ver el azufrado, o en todo caso, inclusive con el detector de captura de electrones también se puede ver ya, el tipo de compuesto, ¿no? Hay, digamos, algunos estudios sobre eso. Pero habría que ver ya. primero lo de la Chévere. columna, ¿no? O sea, habría que mirar un poco ese tema y por ahí te escribimos y te enviamos algún tipo de información mayor sobre eso. Sí, por favor. Agradecido, muy agradecido. Ok. Ya, gracias. Ingeniero Luis, muchas gracias. Tenemos una nueva intervención, es de la señorita Heidi. Heidi, buenas noches. Estoy habilitando tu micro. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Hola Heidi, ¿qué tal? Buenas. Mi consulta era en el caso de la determinación de alcoholes y derivados por GC. ¿Qué tipo de columna me recomendaría y qué cuidados debería tener para este tipo de ensayos? Ah, sí, Heidi. Mira, la columna que se usa más para lo que son alcoholes son las columnas polares, ¿no? Sería una Elite Wax. Puede ser de 30 metros, de 25.25 de diámetro por 0.25 de espesor también. Aquí tienes que resolver todos los picos, bueno, también los volátiles, ¿no? Como son los acetaldehído, es el primero que va a salir, ¿no? Con ese hay que tener bastante cuidado, inclusive cuando preparas tus estándares. Y poder separar el metanol, el etanol. ¿Es para bebidas alcohólicas? Sí, sí. Ya. Normalmente las bebidas alcohólicas tienen un 40%, ¿no? de etanol. Entonces el pico del etanol, porque es la base, sale bien grueso.
grande. Entonces, acá la idea es poder separar de este pico todos los demás que están cercanos. Entonces, y también considerar que es una muestra que tiene agua. Entonces, más se ajusta para trabajarla con una wax que te soporta ciertos niveles de agua, porque si la trabajas con otras, ahí sí te va a estar cambiando constantemente, la línea base va a estar ondulante, o sea, porque no te aceptan el agua, ¿no? Pero con una Elite Wax sí vas a poder trabajarlo, y ahí, bueno, lo importante es que separes, como te digo, del etanol, los picos que están muy cercanos, como, bueno, tienes ahí también el otro volátil, el acetato de etilo, esos son los que salen primero, el acetón, acetato de etilo, acetaldehído, ¿no? Y después ya vienen los otros alcoholes, ¿no? Como propanol, el isobutanol. Y esta columna te sirve para piscos, whisky, ¿no? Todas esas bebidas alcohólicas. Y bueno, los cuidados son los mismos que es para cualquier columna. Bueno, sí te recomiendo que acá, después de trabajar, bueno, incrementes un poco la temperatura y hagas limpiezas térmicas, pero sin sobrepasarse la temperatura máxima de la columna, ¿no? Y los cuidados son los mismos, o sea, no excederse de la temperatura máxima, y también que la columna nunca se vaya a quedar sin flujo de gas, ¿no? Y que el gas sea de buena calidad, no tenga oxígeno. Para eso tienes que considerar todos los filtros necesarios para la eliminación de interferencias. Entonces, haciendo todo esto, los gases de alta pureza, sin contaminaciones, ¿no? Entonces ya con eso ya trabajarías, considerando las temperaturas máximas. Y estas columnas, las Elite Wax, normalmente tienen temperaturas máximas muy inferiores a las de columnas no polares, ¿no? Por eso hay que cuidarlas también de estas temperaturas. Normalmente su temperatura máxima está alrededor de 250 o 260, ¿no? Está en esas temperaturas. Entonces no puedes excederte de esas temperaturas. El método no necesita que subas tampoco tanto la temperatura, porque van a salir, llegas hasta 150, 180 y ya salen todos, ¿no? Ahí sí le darías un poquito más, unos 5 minutos más con una temperatura mayor para limpiar todo y continuar ya lista para la siguiente corrida. Sí, ¿alguna pregunta adicional a este tema? Heidi. No, está bien, muchas gracias. Está bien, ya, ok. Hasta luego. Olga, ¿qué tal? Sí. A ver, un poco para hablar del equipo en sí. Hace un momento tocamos el tema del detector, ¿verdad? Entonces, quizás ahora podemos comentar un poco del inyector, o tú nos podrías comentar qué experiencia has tenido en cuanto a algún problema o consulta que hayan tenido con respecto al inyector. Por ejemplo, alguna vez un cliente reportó problemas de fugas, ¿no? Que se le apagaba el equipo y le aparecía shutdown por falta y los gases se le cerraban, ¿no? En plena consulta se vio que la septa estaba, por ejemplo, demasiado agujereada, ¿no? Y por ahí estaba teniendo fugas. Un problema de esos a veces es frecuente si no se está constantemente cambiando la septa, o se está verificando si ya cumplió su función, ¿no? No sé tú qué cosas has encontrado en tu experiencia. Sí, Ernesto, el cambio de la septa ya debemos tenerlo los usuarios como algo porque esto es a nivel usuario, ¿no? Como algo que tenemos que cambiar constantemente, ¿no? O ya definir los tiempos en que requiere hacer ese cambio. Y eso va a depender del trabajo, nosotros ya del que hagamos en el laboratorio, ¿no? Bueno, eso puede variar entre un laboratorio y otro, ¿no? Por los métodos con los que trabajan, por el tipo de muestra. Entonces,
el problema que puede haber por la septa, bueno, puede ser por fuga, porque ya se agujereó mucho y ya se excedió del tiempo ya el agujero ya se hizo demasiado grande, entonces por ahí hay fuga de gas y ahí automáticamente, bueno, como el equipo tiene esa ventaja de que automáticamente se para por problemas de fuga, entonces ya ahí requiere hacer el cambio. Y también, si es que la septa también se contamina, porque también no solamente por fuga, sino también puede ser que la septa se haya contaminado. Entonces también me va a dar picos con cola, picos deformes. Entonces también eso sería un indicio de que algo está pasando con la septa, ¿no? Entonces esas consideraciones habría que tenerlas, ¿no? Eso es a nivel usuario. Y para evitarnos todos esos problemas, bueno, establecer cada qué tiempo vamos a cambiar esa septa. Y hablando del inyector, ¿no? Bueno, ese es un tema con la septa, ¿no? Que tanto se puede agujerear y también contaminar, que eso lo puedo ver luego en mi cromatograma, va a afectar mi cromatograma. También hablando del puerto de inyección, también tenemos el liner, ¿no? Que el liner también se contamina. También tendríamos que establecer la frecuencia con la que lo vamos a cambiar, pero ya eso lo estableceríamos en el laboratorio porque eso va a depender del tipo de muestras con las que yo trabaje. Que cuando algunas veces me ha tocado trabajar con muestras muy contaminadas, entonces, y 3 turnos y todo el tiempo trabajando, pues he tenido que hacer cambios de liner con mayor frecuencia. Entonces, establecer un tiempo, eso va a depender del laboratorio, ¿no? Y tener siempre a la mano liners, ¿no? Tenerlos ahí como consumibles para poder cambiarlo en el momento que los necesite, ¿no? No esperar que ya esté contaminado para pedirlos, o sea, siempre tenerlos ahí a la mano, ¿no? La septa, los liners, tenerlos ahí en stock. Y el liner, bueno, si se usa la lana, el relleno, entonces considerar que eso también, bueno, me ayuda mucho en algunos análisis, ¿no? Justamente para retener la materia no volátil. Y también, bueno, la aguja justo inserta ahí en la lana y puede ser que se limpie y evita el goteo, pero esa lana se va a estar contaminando. Entonces, también, y con el tiempo, o sea, si los que ya conocen de este tema saben que el liner, al momento de retirarlo, está negro, está oscuro, ¿no? Entonces hay que establecer igual esa frecuencia porque en el tiempo eso me puede dar un problema, ¿no? De contaminación. Y eso se va a ver reflejado en mi cromatograma y en mis resultados, ¿no? Me va a impedir hacer una buena identificación, cuantificación de los analitos de interés que yo tenga, ¿no? Eso es. Sí, Ernesto. Justamente hablando de ese tema, es por ello que se le recomienda siempre contar disponible con su liner, septas también siempre disponible y el ORRIN también que iría para el liner de acuerdo al tipo de inyector, ¿verdad? Porque tenemos diferentes tipos de inyectores, capilar o el PSS, ¿no? De acuerdo a eso es el diámetro del ORRIN. Claro, hay que considerar eso. Sí, el liner también, ¿no? Es dependiendo del inyector que se tenga, el tipo de liner. Sí, por la importancia del trabajo en el laboratorio y de que un equipo no puede estar parado, imagínense tener un equipo parado porque le faltó una septa o porque le faltó un ORRIN, no debería pasar, ¿no? Entonces, siempre hay que tenerlo a la mano para evitar ese tipo de inconvenientes a veces que suceden. Y también estar entrenados en el cambio, ¿no? O sea, no, a nivel usuario, que los usuarios mismos hagan esos cambios, ¿no? Que tengan la disponibilidad de hacerlo, de abrirlo, de hacer los cambios respectivos, ¿no? De liner, de septa, todo eso, e inclusive de jeringa, ¿no? En el autosampler también, ¿no? Hacer todos esos cambios.
sí, deberían tenerlo como parte de su rutina de trabajo. No, yo quería comentar algo, no sé si me permiten compartir la pantalla para responder un poco. Estaba buscando información para Marco Contreras sobre el H2S y demás. Voy a compartir un momento de mi pantalla. Marcos, si todavía estás. Mira, normalmente se pueden hacer arreglos. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula de 10 puertos y donde tenemos el ingreso, por ejemplo, la muestra puede entrar por el inyector, por esta columna y llegar, digamos, va a ventear, por ejemplo, aquí. Y en otro momento en que esta válvula se mueve, puede entrar por esta otra columna y llegar al detector FID. Estos arreglos normalmente lo hace, voy a compartir para que veas ahora esto de aquí. Perkin-Elmer diseña equipos en los cuales puede meter muchas columnas. Acá estamos viendo, hay alrededor de 8 columnas en el horno del cromatógrafo y una serie de válvulas. Para poder hacer arreglos, le llaman cromatografía multidimensional, para justamente, digamos, si alguna de las muestras que tú tienes quieres probar que tiene H2S o no tiene y no te dañe la otra columna, sería interesante ver cuál es la configuración de compuestos que quieres analizar y que no quisieras para poder nosotros de alguna manera consultar con Perkin-Elmer para que se pueda diseñar un arreglo desde fábrica y te viene una unidad llave en mano, es decir, que simplemente tendrías que poner la muestra y el análisis está garantizado, ¿no? Entonces, esta es una tecnología de Perkin-Elmer que compró esta empresa que se llama Arnell ya hace como 10 años o más. Entonces Perkin-Elmer en este momento fabrica equipos a pedido para soluciones estandarizadas, normalizadas, o algunas soluciones que el cliente quiera, nos dice que quiere hacer y hace este tipo de arreglos de columnas y de válvulas, entonces ofrece esa solución. Entonces, si desean, nos puedes contar y nosotros podemos ver qué podríamos hacer. Sería una configuración para poder solucionar el problema que tienes, de ser posible. Gracias. Muy bien, necesitamos que se animen a poder preguntar más sobre el tema que estamos tratando hoy día de la cromatografía, para poder nosotros apoyarlo, ayudarlos a ver cómo podemos hacer que ustedes lleguen por su equipo, entiendan bien la técnica, entiendan el tema de columnas, detectores, inyectores, es importante para nosotros. Eso y para hacer ese tipo de interacción con ustedes, ¿no? Conocer un poco más. Jan, de repente podemos conversar un poco acerca de la instalación de una columna, de los requisitos, de los requerimientos, o cómo es que se realiza. ¿Ya? No sé, se me fue el micrófono. ¿Me decías sobre la columna o sobre el equipo? Porque a veces les interesa mucho saber cómo se instala la columna o los requisitos o las consideraciones que hay que tener. Lo podemos conversar para darle las sugerencias adecuadas. Claro, sí. Bueno, primero, para instalar la columna lo que necesitamos obviamente es la columna. La columna tenemos que cortar los extremos. No sé si... A ver, déjame buscar por aquí, debo tener alguna presentación. Sí, creo que tenías en la presentación que hiciste. Sí. Ok, se está viendo. Bueno, aquí tenemos una... Espero que se esté viendo la columna en el horno. Sí se ve. Sí, ok. Entonces aquí tenemos la columna. Del lado izquierdo está el inyector y este es el detector. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es...
ver cuál es la distribución, el orden en el que se tiene que poner los accesorios para poder instalar la columna, ¿no? Entonces aquí vemos primero el NAT, en el caso de este inyector, necesito un NAT que es de un tamaño de un 16 de pulgada. Ya, el inyector es de acero. Los NATs, que son estos conectores que ven aquí, deben ser de acero. Ya, tiene que ser de acero para que De repente la variación de temperatura no tenga algún efecto sobre el material. Este es el ferrule, lo que conversamos hace un rato. En este caso, un ferrule de grafito Vespe, también un 16. Y también para poder elegir el ferrule hay que considerar también el diámetro de la columna, porque hay columnas de 0.25, 0.32 y 0.53. Ok, o sea, eso también tiene que considerar cuando elijan el inyector. Bueno, para poder instalar la columna del inyector también hay que tener en cuenta la distancia. La distancia que va a haber desde la parte posterior del NAT al extremo de la columna. Entonces, en este caso, aquí en el gráfico hay, bueno, esto es una Z, que va a servir para poder mantener la distancia que se necesita. Okay. Entonces, luego de que ya puse el ferrule, lo que debería hacer yo es cortar el extremo de la columna. Gracias, Jan. Hay una participación de la señorita Tatiana. Tatiana, buenas noches. Estoy habilitando tu audio, tu micro, para que por favor participe. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Sí, una consulta. Quería saber si nos puede poner como ejemplos de un cromatograma, así como explicado, los picos, los tiempos de retención. No sé Una si imagen. alguna gráfica. Sí. Terminas ya de explicar eso y ahí yo comparto para explicarle. Ok, claro. Listo, gracias. Preguntaba, ¿no? Aún no acababas. Sí. Entonces, aquí lo que me tocaba hacer es ver la distancia que voy a usar. Disculpen. Bueno. Entonces, para poder tener la distancia del inyector y la columna dentro del inyector, lo que voy a hacer es usar el software del equipo y elegir la distancia como ven ahí en el video que está corriendo en este momento. Entonces, para este tipo de inyector, yo voy a necesitar una distancia de 38-44 milímetros, desde aquí hasta el extremo. Entonces, y bueno, obviamente necesito una llave de 1/4 de pulgada para poder ajustar el NAT al inyector. Y estos, bueno, antes de poner la columna en el inyector necesito cortar el extremo de la columna. Estamos hablando de que esta es una columna, bueno, nueva. Y si se dan cuenta, el corte tiene que ser perpendicular a la columna. No puede ser oblicua, ni tampoco debe tener imperfecciones, para evitar que haya problemas con el ingreso de la muestra y a la columna y generar ruido. Entonces, sí, Olga, yo creo que ya podrías. Ya, ok. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo trabajar métodos. Nosotros en cromatografía trabajamos métodos con temperatura constante, y en ese caso se llaman isotérmicas, o con temperatura programada, donde hay un incremento de la temperatura para resolver un cromatograma. Entonces, bueno, acá fue un ejemplo de trabajando con una isoterma a 50 grados, que es una mezcla de 4 picos, no se llegan a resolver los 4, salen 2 y 2 se quedaron retenidos en la columna. Al incrementar la temperatura,
dos picos, como la temperatura es muy alta, se juntaron. Y estos sí lograron separarse, pero no me sirve esto porque estos picos están juntos y yo los necesito separados para primero identificarlos y después cuantificarlos. Entonces ya en esta siguiente gráfica ya tenemos el ejemplo de una temperatura programada, que empezamos con una temperatura de 50 grados y la cual se fue incrementando con una gradiente hasta llegar a 225 grados centígrados. Entonces aquí logramos separar los analitos, la mezcla de analitos, ¿no? Acá hay 4 analitos, de los cuales yo logré separarlos y puedo así, si es que yo ya inyecto mi estándar, identifico los tiempos de retención de cada uno de ellos, los identifico cualitativamente, digo, este es el compuesto, ¿no? Comparando con mi estándar. Y posteriormente ya los cuantifico, o sea, calculo el área, que eso me lo hace el software, área o altura, y con eso ya puedo cuantificar. Este es un ejemplo, y acá también, ¿no? Este es una mezcla de hidrocarburos. Aquí tenemos también igual bajo el mismo concepto, con una isotérmica. Bueno, acá se me juntaron los más volátiles, porque ellos son los que salen primero, los más volátiles se me juntaron, y después ya salieron los siguientes. Y acá ya trabajando con una temperatura programada, ya puedo separar, porque empiezo con una temperatura inicial baja, puedo separar los más volátiles, los que salen al inicio, y al ir incrementando la temperatura, ya van diluyendo los que tienen mayor punto de ebullición, y ya van saliendo de esta forma, lo cual las puedo identificar y después también cuantificar. ¿Eso sería la consulta o tienes alguna duda más? Sí, esa era la consulta nada más que quería hacer. Gracias. Ok. Olga, muchas gracias. Tenemos una consulta adicional del señor Marco Antonio. Sí. A ver, le estoy habilitando el audio. Gracias. Licenciada, disculpe. Bueno, normalmente cuando nosotros hacemos el mantenimiento de la columna, cortamos, ok. Pero hay una incertidumbre. Yo tengo una incertidumbre en cuanto a sumergir esa columna en el inyector. ¿Cuánto sería? Y en el FID. Y lo otro es cuánto es el torque que debo hacer yo con la llave cuando aprieto el ferrule. Esas dos duditas tengo. Hay visto a compañeros, a especialistas que han roto hasta el inyector de la fuerza que le aplican con la llave. Entonces yo me imagino que eso, no sé, debe ser algo ligeramente suave, ¿no? O, no me sé. Sí, te explico. Mira, respecto a la medida de cuánto tiene que ingresar de la columna al inyector o hacia el detector, es de acuerdo a tu instrumento. ¿Ya? Eso tú debes tener en tu manual de equipo. Si fuera no sé si es Perkin-Elmer, bueno, te podemos ayudar con las medidas, pero también lo puedes ver en el touchscreen del equipo. Ahí tenemos una opción para donde te indica cuánto es que tiene que ingresar por tipo de inyector, porque tenemos diferentes inyectores. Entonces, esto va a depender del inyector que yo tenga. Si es capilar, DCS, oncol, todo eso va a depender ese ingreso de la columna. Y si es detector, igual. Hay una medida para detector feed, otro para captura, otro para NPD. Eso va a depender del equipo. Varía de marca y varía entre marcas, ¿no? No es la misma. En una marca es unas medidas, en otra marca de equipo, de instrumento, es otra medida. Entonces, eso tú lo tienes que ver en tu manual. En tu manual, ahí en la parte del inyector, ahí debe estar ese dato, ¿no? Y en el detector también, ahí debe estar esos datos. Sí, porque o sea, yo ajusto
con respecto, o sea, yo tengo que hacer una corrida. En esa corrida veo yo si lo he introducido mucho o lo he introducido poco. Porque No, el cromatograma me sale definido, no me sale ancho, me sale... ya. No, eso Sí. lo tienes que hacer antes, Sí. antes de trabajar, porque ahí puedes tener problemas. Puedes tener problemas, por ejemplo, en el detector, si excedes también puedes tener problemas con el Puedes quemar la columna, la puedes punta de la quemar. columna. Y Lo que lo te- otro es que... y lo Tienes que otro es buscar el que... manual. En el manual debe estar Ya. la distancia. Ya, Ujú. gracias. Y lo otro es el torque. Cuando yo aprieto, una vez que el laboratorio quedamos un mes sin cromatógrafo por un compañero que apretó mucho. En el caso del torque, bueno, lo que yo recomiendo es primero, una vez que ya tienes la distancia correcta de lo que va a ingresar, el tramo de columna que va a ingresar al inyector detector, es que lo ajustes primero con la mano. O sea, la mano hasta donde puedas con la mano. Ya. Y luego de eso, con la llave respectiva, agarras y le das un giro de 1/4 de vuelta. Ya. Entonces, luego tienes que verificar, claro, retirando un poco la columna, ver que no salga, ¿no? No deberías ajustar tanto como dices tú, porque sí pasa, ¿no? A veces tú quieres asegurarte de que esté bien puesto para que no haya fugas, pero lo que puede pasar es eso, ¿no? Que te lleves en la rosca del inyector. Sí, ya. Lo otro, bueno, hay equipos, ¿verdad? Cromatógrafos que vienen con sus detectores de fuga, ¿no? Internos. Pero hay otros que usamos un Snoop, Ajá. o como es en mi caso, pues, usamos un Snoop para ver las líneas, pues, ¿ya? Que a veces hay fuga y no nos damos cuenta tampoco, ¿ya? Bueno, era eso, eran mis dudas, pues. Claro, también el Vale, bueno, en mamá. realidad sí lo puedes usar igual tendrías que usarlo cuando cambies septas, también es bueno usar el Snoop, Sí. cuando cambies liner, ver que esté bien ajustado, ¿no? La rosca. Y también en el lado del inyector y detector. Pero así como te dijo Olga, o sea, tú antes de poner la columna y empezar la corrida deberías de tener la distancia que necesitas. Ya. Eso sí, tienes que buscarlo en el manual del equipo, ahí debe estar. Sí, voy a buscarlo. Ujú. Sí, está bien. Muchísimas gracias, pues. No de nada. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una consulta de Andrea Carvajal, nos indica que no tiene audio. Su consulta es, ¿qué parte del cromatógrafo de gases con detector FIT puedo mejorar para eliminar el ruido en un análisis de aire para determinar compuestos orgánicos volátiles? Pero yo le pregunté si por su matriz es aire, porque decía, ¿no? El tema es el siguiente, voy a compartir una imagen, una presentación para el muestreo de volátiles en aire, la técnica se llama desorción térmica. Normalmente para el tema de aire nosotros utilizamos la técnica de desorción térmica, en la cual colectamos en unos cartuchos o en unas canastillas, le llaman canister, como los balones de gas, o sencillamente se puede muestrear directamente del aire para que entre hasta un equipo, digamos, que se llama el equipo de absorción térmica. Y el equipo lleva estos tubos y hace que el aparato que tenemos, no sé por qué está trabado esto. Bueno, la idea es que nosotros tenemos que atrapar en unos tubos, o como decía, o en unos canastillas, o inyectar directamente la muestra de aire, un equipo que se llama desorción térmica. Y el equipo lo que va a hacer es extraer solamente los compuestos volátiles, los va a atrapar en lo que dentro de esto está dentro del equipo. Acá hay un elemento al cual se van a adherir, va a absorber, esto está sometido a un frío intenso, entonces va a absorber los compuestos volátiles y todo el aire se va a ir.
y entonces solamente los compuestos volátiles quedarán atrapados en este cartucho que está dentro del equipo, que se llama equipo de absorción térmica. Los cartuchos son como el que está viendo, ¿sí? Entonces, el elemento que se enfría es la unidad esta dentro del equipo. Y entonces, en otro momento, el equipo lo que va a hacer, ese cartucho que antes lo va a calentar y el gas de arrastre va a arrastrar los compuestos volátiles que hay en esa trampa y lo va a meter en la columna del cromatógrafo. Esa es la tecnología que tenemos para poder hacer ese trabajo de resolver el problema que tiene, porque lamentablemente inyectar el aire directamente para los volátiles, complicadísimo, porque el aire que estás obteniendo es un montón es lo que prácticamente prima en la muestra, entonces eso hace muy difícil que se pueda, digamos, eliminar. La única forma es utilizar un equipo, llamamos nosotros de absorción térmica, y con ese equipo se puede hacer el trabajo. Voy a compartir yo esto que puede llegar. A ver, no sé si... Lo que están viendo acá son los tubos para muestrear. Estos tubos inclusive se pueden poner, como ves acá, en el bolsillo de la camisa o del mandil, con una bomba de cintura, la bomba va a la cintura, se regula un flujo de aire, digamos, a una velocidad, digamos, flujo, de suerte de que la persona pueda ir y el aire está absorbiéndose, y dentro de ese tubo hay un compuesto que va a absorber los componentes, en este caso los volátiles, se van a ir atrapando en esta, digamos, ese material, ¿no? Un material absorbente. Entonces, como está a un determinado flujo, durante un determinado tiempo, se sabe cuánto volumen de aire pasó por el tubo, y entonces podemos cuantificar lo que se haya quedado como volátiles, ¿no? Otra forma de hacerlo es con esta unidad que está en el lado derecho hacia abajo, que es el STS-25, que es como una, no, yo digo, como una ametralladora, donde se pueden poner acá tubos, se pueden poner 25 tubos. Esta es una bomba, trabaja esto con batería. Uno puede dejarlo en una ubicación y dejarlo que a un flujo determinado, los 25 tubos, y la unidad automáticamente cada cierto tiempo va a cambiar de posición y va a ir haciendo, como en este caso de aquí, haciendo pasar el aire a través de los tubos para atrapar los compuestos que se quieran analizar. Solamente funciona para compuestos volátiles, evidentemente. Entonces, este sería el tubo, como la forma de muestrear. Luego, estos tubos, o los que se pusieron aquí, o estos tubos pequeños que llevó la persona, se lleva a un equipo que se llama el equipo de absorción térmica, ¿no? Es quiero que Jan nos muestre si los tiene a la mano, ¿no? Entonces, sí. ¿Lo tienes, Jan? Sí, a ver. Bueno, aquí es cómo ingresa el equipo en la muestra, y esto sería un equipo de absorción térmica que solamente va a permitir un tubo de muestra. Esta es la pantalla del equipo. Y este es otro modelo que tiene un carrusel donde puedo poner hasta 50 tubos. Bueno, esta es una vista interna de cómo es que ingresa las muestras. Esto es lo que el ingeniero mostró hace un momento, donde se muestrea el aire dentro de estos tubos. Entonces se pone en el carrusel y luego se programa el equipo y automáticamente va tomando los tubos con este muestrador que vemos aquí. Esto es una presentación del uso. La pantalla touchscreen que tiene el equipo de absorción térmica. Con el método de temperaturas, bueno, esta va a ser la opción donde se voy a poder poner los tiempos también. La opción de configuración que tiene el equipo. La neumática.
la configuración para la corrida. O también si puedo ponerlo en secuencia. Esas son las opciones que tiene el equipo, ¿no?, para poder correr. Seguimos con la opción de configuración. Bueno, este equipo de adaptación térmica es compatible con cualquier otro modelo de cromatógrafo, es compatible con, no solamente con el Perkin-Elmer. Bueno, aquí está el muestreador que comentó el ingeniero, el STS-25, que es para hacer el muestreo en campo. También lo podemos usar con control remoto de software. Jan, ¿Sí? tenemos una última intervención. Es de la señorita Tania Zambrano. Señorita Tania, buenas noches. Está habilitado su audio. La escuchamos. Ya. Buenas noches con todos. Mi consulta es sobre cómo yo puedo determinar una rampa de temperaturas, una ideal adecuada para poder lograr así una mayor separación, ¿no? Si es que hay un método o alguna técnica especial, ¿no? Bueno, Tania, respecto a la consulta, bueno, de repente lo que tú te refieres es que hay algún patrón, algún estándar, ¿no? Cómo es que yo deba desarrollar un método de programa de temperatura. Bueno, hay una teoría ahí de que alguna vez lo leí, pero bueno, básicamente lo que tienes que ver son las temperaturas de ebullición de los compuestos y en base a eso establecer tu temperatura de inicio, ¿no? Tu temperatura inicial. Y también de acuerdo a la mezcla que tú tengas y si hay mucha variación de las temperaturas, de los puntos de ebullición, y si tú requieres hacer que tus corridas no tengan un tiempo muy largo, ¿no? Entonces tienes que optimizar tu programa de temperatura. Pero bueno, tienes que iniciar con una temperatura en base a los puntos que estás trabajando, los más bajos, y puedes hacer un incremento inicial, ¿no? De una rampa pequeña. Y de ahí con eso ir viendo hasta tener las temperaturas máximas de tus picos. Porque esta separación va a depender también del espesor del film, de la longitud de la columna. O sea, en base a la columna que tú tengas es que tú vas a desarrollar tu programa. Entonces, bueno, yo te recomiendo que de todas maneras hagas una prueba inicial y veas si es que está separado todos tus componentes en el tiempo que tú estás iniciando. Y si no, pues vas cambiando las condiciones. Bueno, cuando se desarrolla un método de cromatografía, lo haces en varias veces, ¿no? Vas optimizando hasta conseguir una óptima separación, haces varias pruebas, cambios, sobre todo de temperaturas y de gradientes, ¿no? Algunas veces también flujo, pero más que todo de temperaturas. Sí, sí. Entonces, si algún compañero quiere, uno de los chicos quiere dar un mayor aporte a esto. Bien, muchas gracias.
Olga, por la Gracias, respuesta. doctora. De nada, Tania. Bueno, quería agradecer a todos por su asistencia y su participación directamente con nuestros ponentes en este segundo foro que Científica Andina trae para ustedes. Esperamos haber resuelto sus dudas. Si tuvieran consultas adicionales, pueden escribirnos directamente a los correos que se mostrarán en pantalla. Síganos en Facebook para ver nuestro cronograma con los webinars de la próxima semana. Si ustedes conocen a alguien a quien le pueda interesar estos temas, siéntanse libres de compartir la publicación para que se registren y puedan recibir el link. Eso sería todo en esta oportunidad. Por mi parte, me despido y les he dado la palabra a nuestros ponentes para que se puedan despedir. Ingeniero César. Muchas gracias por haber participado. Esperamos, como comentaba Héctor, haber podido apoyarlos con el conocimiento que tenemos y los esperamos para los siguientes webinars que tenemos programados las siguientes semanas. Buenas noches. El ingeniero Ernesto Guamán. Tal. Bueno, muchas gracias por su participación. Cualquier consulta, como le indicó mi compañero, a alguno de los correos que se mostraron podrían realizarnos y estamos para atenderlos. Muchas gracias. El ingeniero Jan Navarro. Bueno, gracias por su participación. Bueno, discúlpenme por los problemas técnicos que hemos tenido. Bueno, ahí está mostrándose los correos si es que tienen alguna consulta. Y bueno, espero que haya una próxima oportunidad. Gracias. El ingeniero Luis Locio. Sí, buenas noches. Que descansen, que pasen un buen fin de semana dentro de lo posible. Cuídense, manténganse a salvo. La químico Olga Rodríguez. Bueno, ya descansen, buenas noches y hasta el próximo webinar. Los esperamos con mucho gusto. Gracias. Buenas noches con todos, que tengan buen fin de semana. Y recuerden que yo me quedo en casa con Científica Andina.